El día que murió, John Bonham, baterista de Led Zeppelin. El 25 de septiembre de 1980, el mundo se vio sacudido por el anunciamiento de la muerte de John Bonham, debido a una intoxicación alcohólica en la propiedad de Jimmy Page, en su mansión conocida como la Casa de Old Mill House en Windsor, Inglaterra. Considerado el mejor baterista de la historia por varias revistas importantes como The Rolling Stones, Modern Drummer, Classic Rock y Drummer World, su muerte tuvo un impacto profundo en la banda y en el mundo de la música. Debido a la muerte de Led Zeppelin lanzaría en 1980 un comunicado, anunciando su separación debido a que estos no podían continuar sin él, mencionando lo siguiente: la pérdida de nuestro querido amigo y el profundo sentido de indivisibilidad que sentimos, junto con él, nos ha llevado a decidir que no podemos continuar como éramos. Más tarde, en el concierto de Live Aid de 1985, Led Zeppelin se presentaría en el estadio John F. Kennedy, donde la banda reflejaría su falta de coordinación y comunicación.